El murmullo del restaurante era un zumbido sordo y distante, como el de una concha marina pegada a la oreja, un ruido de fondo para el silencio que reinaba en mi alma. Estaba sentada a la cabecera de una larga mesa cubierta con un mantel de lino blanco y pesado, tan impecable que parecía absorber cualquier sonido real, cualquier emoción genuina. Era la noche de mi 38º cumpleaños. Y en teoría, toda aquella opulencia era en mi honor. En teoría. Mis socios comerciales, cuidadosamente seleccionados, conversaban en voz baja. Mis padres, Héctor y Silvana, sonreían con la rigidez de las máscaras de teatro. Mi tía Griselda, la arpía familiar disfrazada de matriarca preocupada, me observaba con sus ojillos brillantes. Y luego estaba mi hermana Julieta, junto a su hija, mi sobrina Paloma. El aire olía a pan recién horneado, a vino de una cosecha que yo sabía carísima y a una mentira tan densa y fragante que casi podía saborearla en la parte posterior de la garganta. Por supuesto, yo había pagado por todo. Por el alquiler de este salón privado en el Refugio, el restaurante más pretencioso de Oaxaca, por las botellas de vino que mi padre sostenía con una torpeza casi cómica, intentando leer la etiqueta con aire de conocedor, por el vestido de seda verde esmeralda que llevaba Julieta, un vestido que yo le había regalado la semana pasada y cuyo color hacía un juego perfecto con sus ojos y con la envidia que siempre destilaban. Y ahora, anunció Julieta, poniéndose de pie con una fluidez ensayada. Levantó su copa, el vino blanco capturando la luz de los candelabros. Un brindis por mi increíble, trabajadora e incansable hermana mayor, Regina. Su voz era melosa, empalagosa como la miel, y cada adjetivo parecía llevar una pequeña daga escondida. La mujer que nos enseñó a todos que con trabajo duro y, por supuesto, un poquito de suerte, todo en esta vida es posible. Una risita condescendiente y cómplice recorrió el extremo familiar de la mesa. La suerte. Así era como ellos empaquetaban mis 18 horas diarias de trabajo durante la última década. Las noches sin dormir frente a hojas de cálculo, los préstamos que tuve que rogar a extraños porque mi propia sangre me había cerrado la puerta en las narices. Forcé una sonrisa. Era una habilidad que había perfeccionado a lo largo de los años para sobrevivir a estas farsas familiares. La sonrisa de la hija agradecida, de la hermana orgullosa. Una máscara de yeso que, noche tras noche, me pesaba un poco más. Gracias, Julieta. Qué amable, dije, mi voz sonando varios tonos más serena de lo que me sentía por dentro. Oh, pero la celebración no ha hecho más que empezar, continuó ella, con un brillo febril en los ojos, ignorando mi respuesta. Se deslizó hacia la barra de bebidas que el mesero había instalado discretamente en una esquina del salón. Tomó una coctelera de plata y la agitó con un dramatismo que pertenecía a un escenario, no a una cena de cumpleaños. He preparado algo especial para ti, hermana. Sé lo estresada que has estado últimamente, con tanto viaje y tanta responsabilidad. Esto es para que te relajes, de verdad. Con una floritura, sirvió un líquido de un vibrante y casi antinatural color azul turquesa en una copa de martini alta y delgada. La luz lo atravesaba, haciéndolo parecer una joya líquida, hermosa y profundamente amenazante. Me la tendió, su manicura de un rojo sangre destacando contra el cristal frío, un cóctel de hierbas relajantes. Una receta secreta de la familia. Mentira. En nuestra familia no había más recetas secretas que las de la abuela para el mole, y yo las conocía todas.
Todos en la mesa me miraban, expectantes. Mis socios, con educada curiosidad. Mis padres, con una aprobación vacía, como si vieran a su hija menor hacer un truco de magia. Tomé la copa. El cristal estaba tan helado que casi quemaba. Justo cuando la inclinaba para acercármela a los labios, un pequeño caos estalló a mi lado. ¡Ay! ¡Perdón, perdón!, exclamó Paloma, mi sobrina de 12 años. Su vaso de agua se había volcado, derramando un charco helado sobre el mantel, peligrosamente cerca del borde de mi vestido de diseñador. Paloma, por el amor de Dios, ten más cuidado, la reprendió Julieta al instante, su voz perdiendo toda la dulzura y volviéndose afilada. Lo siento, mamá. Lo siento, tía Regina, de verdad. En la confusión, mientras todos se apresuraban a coger servilletas de tela para absorber el desastre, sentí la pequeña mano de Paloma presionar la mía por debajo de la mesa. Fue un toque fugaz, casi imperceptible, un gesto de pánico. Cuando retiró la mano, sentí el tacto húmedo y arrugado de una servilleta de papel hecha una bola. Instintivamente, mi mano se cerró alrededor de ella. Un escalofrío, que no tenía nada que ver con el agua derramada, me recorrió la columna vertebral. Nadie se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados riéndose del pequeño accidente, ajenos a la corriente subterránea de pánico que acababa de apoderarse de mí. Me quedé inmóvil, sosteniendo la copa azul en una mano y la bola de papel en la otra, sintiendo el peso de ambas como si fueran dos versiones opuestas de mi destino. El peso de esa servilleta húmeda en mi puño se sentía extrañamente familiar, un eco de otra carga, una más intangible pero igual de dolorosa. El peso de las lágrimas que había intentado ocultar 20 años atrás. La noche de mi graduación, tenía 18 años y una fe casi ridícula en la meritocracia del mundo. Creía que si te esforzabas, si eras buena, la vida te recompensaría. Y mi primera recompensa autoimpuesta iba a ser el vestido perfecto para el baile. Pasé todo el verano trabajando en una cafetería grasienta en las afueras. Llegaba a casa cada noche oliendo a fritanga y con las manos pegajosas de limpiar mesas, pero no me importaba. Cada peso que guardaba en un viejo frasco de mermelada era un paso más cerca de mi objetivo, el vestido. Lo encontré en una pequeña boutique escondida en una callejuela del centro, un lugar al que Julieta jamás entraría. Era de un azul profundo, el color del cielo nocturno justo después del crepúsculo, y estaba salpicado de diminutos cristales bordados que brillaban como un firmamento personal. Me costó hasta el último centavo de mis ahorros, pero cuando el dependiente cerró la cremallera, la chica que me devolvió la mirada en el espejo era diferente. No era la hija invisible, la hermana mayor responsable. Era una mujer joven a punto de reclamar su futuro. El vestido no era un trozo de tela, era una armadura tejida con mis propios sacrificios. Un día antes del baile, llegué a casa y un silencio extraño flotaba en el aire. Encontré a Julieta, que entonces tenía 15 años, llorando a lágrima viva en su habitación. Mi vestido estaba tirado en su cama como un soldado caído en batalla. Tenía un enorme desgarrón en forma de L en el costado y una mancha oscura y pegajosa de vino tinto en el pecho. La armadura estaba rota. ¿Qué hiciste?, susurré, sintiendo cómo se me helaba la sangre y se me endurecía la voz. Fui a una fiesta en casa de Ricardo, sollozó ella, sin una pizca de remordimiento real en su voz, solo el pánico de ser descubierta. No tenía nada que ponerme y tú nunca me prestas nada. Se enganchó en un clavo al salir del coche. ¿No tenías nada que ponerte?, repetí. Mi voz era un eco hueco. Miré su armario, abierto de par en par,
un vómito de ropa de marca, la mayoría comprada con el dinero de mis padres, dinero que yo sabía que a menudo escaseaba. Julieta, ese era mi vestido de graduación. El baile es mañana. El dolor en mi pecho era agudo, físico, una puñalada. No era solo por el vestido. Era por la facilidad con la que ella había tomado algo que era mío, algo que simbolizaba meses de mi sudor y esfuerzo, y lo había destruido por un capricho de una noche, sin pensarlo 2 veces. Era la anulación total de mi existencia, de mi trabajo, de mis sueños. Cuando fui a buscar a mis padres, esperando no ya justicia, sino al menos una pizca de validación para mi dolor, me encontré con un muro de minimización. Mi madre, Silvana, suspiró y se frotó las sienes como si mi angustia fuera una migraña personal para ella. Regina, por el amor de Dios, no hagas un drama de esto. Tu hermana ya se siente bastante mal. ¿Que ella se siente mal?, repliqué, mi voz temblando de una rabia contenida que amenazaba con ahogarme. Ella destruyó mi vestido. Trabajé 3 meses en ese nido de cucarachas para comprarlo. Mi padre, Héctor, ni siquiera levantó la vista del periódico, un gesto que era su arma más poderosa, su forma de decirme: no eres lo suficientemente importante para merecer toda mi atención. Es solo un vestido, por Dios. Eres la hermana mayor, deberías ser más comprensiva. Préstale algo tú o ponte otra cosa. Ya encontrarás una solución, Regina, siempre lo haces. Siempre lo haces. Esa frase se convirtió en el epitafio de mi juventud. Siempre era yo la que tenía que encontrar una solución, la que tenía que ceder, la que tenía que ser comprensiva, la que tenía que tragar saliva y seguir adelante. Fui al baile de graduación con un viejo vestido de cóctel de mi madre, de un color beige aburrido que me hacía parecer pálida y enferma. Me quedaba demasiado ancho en los hombros y demasiado corto de mangas. Mientras mis amigas giraban en la pista de baile como flores de colores vivos, yo me quedé en un rincón sintiéndome invisible, envuelta no en la tela de mi madre, sino en la certeza aplastante de que en la ecuación de mi propia familia, mi esfuerzo y mis sentimientos siempre serían la variable a sacrificar. Julieta ni siquiera se disculpó. 2 días después, ya estaba pidiendo dinero para un nuevo par de zapatos para compensar el trauma de haber sido descubierta, y mis padres, por supuesto, se los compraron. Años después, el recuerdo de aquel vestido beige seguía picando como una cicatriz mal curada, pero la vida me había obligado a desarrollar una piel más gruesa, una coraza de ambición y autosuficiencia. A los 20 y tantos, recién salida de la universidad con un título en administración de empresas y un fuego en el vientre, tenía una idea, una pasión que me consumía. Quería rescatar del olvido las recetas de mole y salsas de mi abuela, recetas que eran un tesoro familiar, la alquimia de generaciones de mujeres sabias, y convertirlas en una marca gourmet que el mundo pudiera saborear. La llamaría sabor auténtico. Tenía el plan de negocio, la energía, la visión, solo me faltaba una cosa: el capital inicial. Ingenua de mí, pensé que esta vez sería diferente. No estaba pidiendo un vestido, estaba presentando una oportunidad de negocio sólida. Fui a mis padres una tarde de domingo con una carpeta pulcramente organizada, llena de proyecciones financieras, estudios de mercado y un corazón rebosante de una esperanza casi infantil. Les pedí un pequeño préstamo, una fracción de sus ahorros, o que al menos fueran mis avales para un crédito bancario. Es una inversión segura, les aseguré, mi voz vibrando de entusiasmo mientras les explicaba el potencial del mercado de productos artesanales. Puedo devolverlo todo en 2 años,
con intereses. Podríamos construir algo juntos, algo para la familia. Mi padre ni siquiera abrió la carpeta. La dejó sobre la mesa de café, junto a una pila de revistas viejas, como si fuera un folleto publicitario no deseado. Me miró por encima de sus gafas de leer con una expresión de infinita condescendencia. «Regina», dijo con ese tono de cansancio paternalista que tanto odiaba, «eso de la cocinita está muy bien como hobby para una señorita. Es adorable, pero no es un negocio de verdad. Es demasiado arriesgado. No vamos a poner en juego nuestros ahorros de toda la vida por una de tus ocurrencias». Mi madre, siempre el eco de mi padre, asintió vigorosamente. «¿Y si fracasas? ¿Qué dirá la gente? Deberías buscar un trabajo estable, algo seguro, como tu prima en el gobierno. Deja de soñar despierta, hija. Soñar despierta». Para ellos, mi ambición era un defecto, una fantasía infantil. Salí de su casa ese día con el sabor amargo de la humillación en la boca. No era solo el rechazo a mi idea, era el rechazo frontal a mi capacidad, a mi inteligencia, a mi esencia. Era la confirmación de que, para ellos, yo era la hija práctica, la responsable, la aburrida, pero nunca la hija en la que valía la pena apostar, en la que valía la pena creer. Conseguí el dinero por otros medios, por supuesto, porque yo era la que siempre encontraba una solución. Vendí el coche que tanto me había costado comprar. Pedí pequeños préstamos a amigos que creyeron en mí más que mi propia familia. Y trabajé en 2 empleos, mientras empezaba a producir las primeras tandas de salsa en la diminuta y sofocante cocina de mi apartamento alquilado. Fue un infierno de agotamiento y dudas, pero cada frasco que etiquetaba a mano era un pequeño acto de rebelión, una victoria silenciosa contra su falta de fe. 6 meses después de aquella conversación, un sábado por la tarde, fui a su casa sin avisar para dejarles unas compras que mi madre me había pedido. La puerta principal estaba entreabierta y los oí hablar animadamente en la cocina. Eran las voces de mis padres y de mi tía Griselda, la chismosa oficial del clan. Me detuve en el pasillo, con las bolsas de supermercado en las manos. «Pero hipotecar la casa a vuestra edad, Héctor, ¿no es una locura?», decía mi tía, su voz un susurro escandalizado. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Me quedé helada, el ruido de mi sangre latiendo en mis oídos. «Julieta tiene tanto talento para la moda», respondió mi madre, y en su voz había un orgullo tan feroz, tan radiante, que nunca, jamás lo había usado para hablar de mí. Su idea para la boutique es absolutamente brillante. Solo necesita un empujón para despegar. Es una apuesta segura, ya verás. Nuestra Julieta va a ser una diseñadora famosa. «Es una apuesta», repitió mi padre, su voz resonando con una convicción que me heló hasta los huesos. «Y nosotros, como padres, apostamos por nuestros hijos». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies y me tragara entera. Dejé las bolsas en el suelo con un ruido sordo y me fui sin que se dieran cuenta. No habían querido arriesgar un solo peso en mi sueño. Un sueño basado en el trabajo duro, en la tradición y en un legado familiar real. Pero habían hipotecado la casa, el hogar de su vida, los cimientos de nuestra familia, para financiar el último capricho de Julieta. La boutique, como era de esperar, cerró en menos de un año, dejando tras de sí una montaña de deudas y ropa de diseñador sin vender. La hipoteca, sin embargo, se quedó como un ancla oxidada, y en silencio, sin que ellos lo supieran, empecé a planificar. Porque esa tarde aprendí la segunda y más importante lección fundamental. Para mi familia,
Yo no era una hija en la que invertir. Era la red de seguridad que usarían cuando sus apuestas por la hija dorada fracasaran. Y yo estaba decidida a que, cuando cayeran, esa red no estaría allí para recogerlos. El recuerdo del eco de sus voces en aquel pasillo, conspirando no con malicia sino con una ceguera voluntaria, me devolvió bruscamente al presente, al ruido artificialmente alegre del restaurante. El hielo en mi copa de agua tintineaba mientras mi mano temblaba ligeramente. Miré a mi alrededor, pero ahora veía la escena con una claridad dolorosa, como si me hubieran quitado un velo de los ojos y viera el mundo en una resolución cruelmente nítida. La conversación en la mesa giraba en torno al próximo viaje de Julieta a Europa. Un viaje de inspiración para mi blog de estilo de vida, lo llamó ella con un gesto lánguido de la mano. Yo lo llamaba 2 semanas de vacaciones de lujo, financiadas por el presupuesto de marketing de Sabor Auténtico, bajo el disfraz de colaboración con influencers. Mis padres la escuchaban embelesados, asintiendo a cada una de sus fantasías sobre encontrar telas vintage en París y la inspiración para una línea de caftanes en la costa amalfitana. «Deberías ir con ella, Regina», sugirió mi madre, mirándome con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te vendría bien un descanso. Te ves tan agotada últimamente, siempre con esas ojeras». Era una preocupación que sonaba a crítica. «Sí», añadió Julieta, aprovechando la oportunidad para clavar su propio aguijón. «Trabajas demasiado. El estrés te está afectando de verdad. El otro día te llamé por la mañana para contarte lo del viaje, y cuando te volví a llamar por la tarde, se te había olvidado por completo nuestra conversación. Tienes que empezar a cuidarte en serio, hermana. La mente es frágil, y tú no eres una supermujer, aunque a veces lo parezca». Ahí estaba de nuevo, la misma melodía siniestra que habían estado tocando durante meses. Pequeños comentarios aquí y allá sobre mis olvidos, mi fatiga, mi confusión. Al principio los ignoré, atribuyéndolos a la carga de trabajo real que soportaba. Ahora entendía que no eran comentarios casuales. Era una campaña coordinada de gaslighting. Estaban construyendo una narrativa, ladrillo a ladrillo, la de la exitosa pero inestable Regina, la mujer brillante que estaba empezando a resquebrajarse bajo el peso de su propio imperio. Una narrativa que convenientemente justificaría que alguien de la familia, por supuesto, tuviera que intervenir para ayudarla a gestionar sus asuntos. Mi tía Griselda, la portavoz no oficial de la moral familiar retorcida, intervino como siempre para echar más leña al fuego. «Tu madre tiene razón, mija. El dinero no lo es todo. Mira a tu hermana. Ella sí que sabe vivir la vida. ¿De qué te sirve tanto éxito si acabas enferma y sola?» Entonces llegaron los regalos. Mis padres me tendieron una caja envuelta con un papel barato y arrugado. Dentro, un juego de sartenes antiadherentes de una marca de supermercado. «Para que no pidas tanta comida a domicilio y te cuides más», dijo mi padre con aire de haber resuelto un gran problema. Era un regalo, que no era un regalo. Era una crítica velada a mi estilo de vida, una insinuación de que no era capaz ni de cocinar para mí misma. Un minuto después, Julieta abrió su regalo adelantado de mis padres por su próximo viaje. Una pulsera de una marca de lujo que yo sabía que costaba más que mi primer coche. La exhibió en su muñeca, girándola para que la luz arrancara destellos del logotipo. Nadie pareció notar la ironía insultante. O quizás sí, y simplemente no les importaba. Para ellos, esta era la normalidad, el orden natural de las cosas. Yo era la proveedora, la máquina de hacer dinero, la hija funcional. Julieta era la receptora.
la obra de arte a la que había que mantener y admirar. Me sentía como una extraña en mi propia fiesta de cumpleaños, una invitada de honor a la que nadie veía realmente. Sostuve la copa de cóctel azul en mi mano, su frío ya no se sentía en mi piel, sino directamente en mis huesos, un frío que se extendía hacia mi corazón. Y en mi otro puño, la servilleta arrugada de Paloma era un recordatorio ardiente de que esta vez el desprecio no era solo pasivo, era un plan, era un ataque. Y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaba su oscuridad. Si me disculpan un momento, dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme, anclada por la ira fría que empezaba a solidificarse en mi estómago. Me levanté de la mesa, dejando la copa azul intacta junto a mi plato, un centinela silencioso de su traición. Las miradas de mis padres y de Julieta me siguieron, cargadas de una curiosidad que me pareció depredadora, la de los científicos que observan una reacción química a punto de ocurrir. Caminé hacia los baños del restaurante, mis tacones resonando en el suelo de mármol pulido con una cadencia deliberada. Cada paso se sentía pesado, como si caminara bajo el agua. No estaba huyendo, estaba yendo a mi cuartel general para planificar la contraofensiva. Dentro del lujoso cubículo de mármol, me apoyé contra la puerta fría y por fin abrí el puño, que me dolía por la tensión. La servilleta de papel estaba húmeda y casi deshecha, manchada por la tinta azul del bolígrafo que se había corrido un poco. Con dedos que de repente me parecían torpes y ajenos, la desdoblé con el cuidado de un arqueólogo que descubre un artefacto frágil y trascendental. Dentro, las pocas palabras escritas con la caligrafía desigual y urgente de una niña de 12 años hicieron que el mundo se detuviera, que el aire se espesara en mis pulmones. Tía Regina, no lo bebas. Oí a mi mamá, le puso gotas para dormir de la abuela, dijo que te haría parecer loca delante de todos. Gotas para dormir de la abuela. La frase me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el plexo solar. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido doloroso. No eran unas simples gotas de valeriana o pasiflora. Mi abuela, antes de morir, había sufrido de un insomnio crónico y una ansiedad tan severa que la consumía. Su médico le había recetado un barbitúrico potente, un sedante de la vieja escuela que hoy en día apenas se recetaba por su peligrosidad. Recuerdo las advertencias en el frasco, la calavera con las tibias cruzadas. Mezclado con alcohol, incluso en una pequeña dosis, era una bomba de relojería neurológica. Podía causar confusión extrema, pérdida de la coordinación motora, alucinaciones auditivas y visuales, un comportamiento errático, paranoia, ataques de pánico o de ira. Podía hacer que una persona pareciera, efectivamente, completamente loca. Cerré los ojos y la escena se proyectó en la oscuridad de mi mente con una claridad aterradora. Yo, bebiendo ese cóctel azul de aspecto inocente, sintiendo el dulzor artificial en mi lengua, y minutos después, el mundo empezando a inclinarse, los sonidos distorsionándose, mis palabras arrastrándose, mi risa volviéndose histérica y fuera de lugar, sin control. Quizás empezaría a llorar sin motivo, o a gritarle a uno de mis socios, acusándolo de robarme una idea que ni siquiera existía. Me veía a mí misma perdiendo el control de mi cuerpo y de mi mente, mi reputación, construida con una década de esfuerzo y sacrificio, desmoronándose en una sola noche humillante frente a las personas cuyo respeto más necesitaba para mantener mi empresa a flote. Y mi familia estaría allí, observando con sus caras de falsa preocupación, intercambiando miradas de te lo dije, se lo dijimos, susurrarían a mis socios.
El estrés la ha superado, pobre Regina. Me rescatarían, me sacarían del restaurante, mientras yo pataleaba y gritaba incoherencias, confirmando su diagnóstico ante un público horrorizado. Y al día siguiente tendrían la excusa perfecta, la justificación moral para su golpe de estado. Regina necesita ayuda. No puede seguir así. Tenemos que intervenir por su propio bien. La frialdad del plan era sofocante, diabólica en su simplicidad. No era un crimen pasional, era una ejecución meticulosamente planeada. Una ejecución de mi carrera, de mi credibilidad, de mi identidad. No querían matarme físicamente, querían algo peor. Querían borrar a la Regina fuerte, a la empresaria brillante, y reemplazarla por una versión rota, inestable y dependiente que pudieran controlar como a una marioneta. Querían la jaula de oro, pero no al pájaro que la había construido. Me miré al espejo sobre el lavabo de mármol. Mi rostro estaba pálido como el papel, mis ojos desorbitados por el horror. Pero debajo del miedo, algo más estaban haciendo. Una ira tan fría, tan pura y tan concentrada que quemaba. Habían cometido 2 errores fatales. Habían subestimado a la única persona en esa mesa que tenía un corazón puro, una niña de 12 años, y me habían subestimado a mí. Creían que era la misma chica del vestido beige, la que siempre encontraba una solución que implicaba su propio sacrificio. Se equivocaban. La guerra no había empezado esta noche. La guerra había empezado hace mucho tiempo. Esta noche solo era la batalla final, y yo no pensaba perderla. Al salir al pasillo, vi a Paloma esperando cerca de una enorme maceta con una orquídea de flores blancas, pretendiendo admirarla con una concentración que solo una niña intentando ser invisible puede fingir. Sus pequeños hombros estaban tensos bajo su vestido de fiesta. Me acerqué a ella con sigilo, asegurándome de que estuviéramos en un ángulo muerto, fuera de la vista del salón principal. «Paloma», le dije en voz baja, agachándome para que nuestras miradas estuvieran al mismo nivel. El perfume de las orquídeas flotaba entre nosotras, dulce y pesado. «¿Estás bien?». Ella negó con la cabeza, sus grandes ojos marrones, tan diferentes a los de su madre, llenos de lágrimas contenidas que amenazaban con desbordarse. «Tía, yo los oí», susurró, su voz apenas un hilo tembloroso. «Anoche, mamá estaba hablando con el abuelo Héctor por teléfono. Yo me levanté a por un vaso de agua y los oí desde el pasillo. La puerta de su estudio estaba entreabierta. Me quedé en silencio, dándole el espacio que necesitaba para sacar las palabras, sabiendo que cada una de ellas era una traición a su propia madre, un peso terrible para una niña. Mamá estaba riéndose, dijo Paloma, y una lágrima solitaria finalmente rodó por su mejilla, un pequeño río brillante. Decía que ya tenía las gotas de la bisabuela, que las había encontrado en el fondo de un viejo botiquín. Dijo que la fiesta de tu cumpleaños era la oportunidad perfecta, porque invitarías a esa gente importante de tu trabajo y que todos te verían, ya sabes, mal, que te pondrías muy rara. Mi corazón se encogió hasta convertirse en un nudo doloroso. La imagen de Julieta riéndose mientras planeaba mi destrucción era casi más dolorosa que el plan en sí. Era la prueba definitiva de su crueldad, de su falta total de empatía. «¿Por qué?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Necesitaba oírlo, necesitaba que el veneno saliera a la luz. «Dijeron que tu empresa, Sabor Auténtico, es demasiado grande para que la manejes tú sola», continuó Paloma.
repitiendo las mentiras que le habían metido en la cabeza como si recitara una lección. Que estás muy estresada y que ellos, como tu familia, tienen la obligación de proteger tu legado. El abuelo dijo que si la gente te veía tener un colapso nervioso en público, sería mucho más fácil convencerte de firmar unos papeles. Unos papeles para que ellos te ayuden a manejar las cosas, para que no te agobies tanto. ¿Y por qué me lo cuentas, mi amor?, le pregunté, mi voz suavizándose, llena de una ternura protectora. ¿No tienes miedo de que tu mamá se enfade contigo? Paloma se mordió el labio inferior y miró las baldosas de mármol. Tengo mucho miedo, admitió en un susurro. Pero no es justo. No es verdad lo que dicen de ti. Tú nunca estás rara. Levantó la vista y en sus ojos vi una claridad y una sabiduría que me rompieron el corazón. Ayer por la tarde le enseñé a mamá un dibujo que hice, uno de un pájaro de muchos colores volando muy alto. Ella se enojó porque le interrumpí mientras se probaba un vestido nuevo frente al espejo. Me dijo que dejara de perder el tiempo con dibujitos y que mejor practicara mis poses para Instagram, para cuando sea mayor. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Tú eres la única que siempre ve mis dibujos, tía. La única que me pregunta qué significan los colores y a dónde vuela el pájaro. No pude contenerme. La abracé con fuerza, hundiendo mi rostro en su cabello que olía a champú de fresa. La simplicidad de su razonamiento era un golpe brutal a la complejidad retorcida de la traición adulta. No se trataba de dinero o de poder para ella. Se trataba de quién la veía y quién no, de quién valoraba su alma y quién solo valoraba su apariencia. En nuestro mundo familiar tóxico, yo era su único refugio seguro, y ella, sin saberlo, se había convertido en mi salvadora. Hiciste lo correcto, Paloma, le susurré al oído, mi voz ronca por la emoción. Hiciste lo más valiente y lo más correcto que una persona puede hacer, y te prometo que nunca, nunca voy a olvidar esto. La solté y le sequé las lágrimas con mis pulgares. Ahora necesito que hagas algo más por mí, algo muy difícil. Vuelve a la mesa y actúa como si nada de esto hubiera pasado. ¿Puedes hacer eso por mí? Ella asintió, su pequeña cara llena de una determinación que desmentía su edad. Era una determinación que yo reconocía, porque era la misma que había visto en mi propio espejo durante años. No te preocupes, tía, dijo, su voz recuperando un poco de fuerza. Yo sé guardar secretos. La vi regresar al salón, una pequeña soldado volviendo al campo de batalla. Y yo me quedé en el pasillo un momento más, mi resolución endureciéndose hasta convertirse en acero. Ya no se trataba solo de mí, se trataba de proteger a esa niña de la ponzoña de su propia madre. Se trataba de demostrarle que hacer lo correcto, por muy aterrador que sea, siempre tiene su recompensa. Apoyada contra la pared fría y lisa del pasillo, cerré los ojos. La oscuridad, detrás de mis párpados, no trajo paz, sino un carrusel de imágenes. El rostro lloroso de Paloma se superpuso con el rostro decepcionado de mi yo, de 18 años, en su vestido beige, que a su vez se fundió con la incredulidad de mi yo de 20 y tantos escuchando a escondidas la traición de mis padres. Era un mosaico de décadas, de pequeñas heridas, de desprecios sutiles, de un amor condicionado que siempre se me escapaba de las manos como arena fina. Durante años había operado bajo una ilusión autoimpuesta, un espejismo que yo misma había construido en el desierto de mi soledad familiar. La ilusión de que si trabajaba más duro, si era más generosa, si acumulaba más éxito,
finalmente podría comprar su respeto, su admiración, su cariño incondicional. Creía que podía pagar por su amor, o al menos por su aprobación, como quien paga una cuenta en un restaurante. Les di dinero a espuertas, regalos caros que elegía con esmero, mi tiempo, mi energía. Pagué las deudas de juego de mi padre, financié los fracasos empresariales de mi hermana, escuché durante horas las quejas hipocondríacas de mi madre, y a cambio solo recibí condescendencia, una palmadita en la cabeza y un pozo sin fondo de nuevas necesidades. Esta noche, esa ilusión se había hecho añicos de la forma más brutal y definitiva. No solo no me querían incondicionalmente, estaban dispuestos a destruirme activamente para quedarse con los frutos de mi trabajo. No querían a la hija exitosa, querían el dinero de la hija exitosa, pero sin la carga de tener que lidiar con la hija. Una voz del pasado, una voz cálida y rasposa, resonó en mi mente, acallando el tumulto de mis pensamientos. Era la voz de mi abuelo materno, el padre de Silvana, un hombre bueno atrapado en una familia complicada. Él había sido el único que me veía de verdad, el único que, cuando yo era una niña flacucha y con gafas, que le contaba mis sueños de tener mi propio negocio de salsas, no se reía. Me escuchaba con una atención solemne, sus ojos arrugados brillando de un orgullo que yo no encontraba en ningún otro rostro. «¿Tienes fuego en el corazón, Reginita?», me decía a menudo, pellizcándome la mejilla. «Es un fuego especial. Nunca, jamás dejes que nadie te lo apague». En su lecho de muerte, con el olor a antiséptico flotando en la habitación del hospital, me había hecho prometerle una cosa. «Cuida de la familia», me había susurrado, su mano huesuda y temblorosa aferrada a la mía. «Son complicados, mi niña. Tu madre, tu hermana, pero son todo lo que tenemos. Prométamelo». Y yo se lo prometí, con la solemnidad de una niña que ve a su héroe desvanecerse. Esa promesa se había convertido en mi brújula moral y, sin darme cuenta, en mi jaula de oro. La había interpretado como un mandato de sacrificio, de aguantar, de perdonar una y otra vez, de poner siempre la otra mejilla. Pero ahora, en la fría y dura luz de esta traición, entendí su verdadero significado, o el que yo necesitaba darle para sobrevivir. Cuidar de la familia no significaba permitir que se consumieran a sí mismos y a mí en su propia toxicidad. Cuidar de la familia no era ser un felpudo. Cuidar de la familia significaba, a veces, tener que amputar la parte enferma para salvar al resto. Y en este momento, la única parte de la familia que merecía ser salvada era una niña de 12 años que dibujaba pájaros de colores y el recuerdo de un anciano que creía en mi fuego. «Abuelo», pensé, iniciando una conversación silenciosa en mi cabeza, «te lo prometí. Prometí cuidar de ellos. Pero mi promesa fue cuidar de la familia, no dejar que me destruyeran a mí y al legado que tú sabías que yo construiría». El fuego que él vio en mí no era para mantenerme caliente mientras me congelaba en su indiferencia. Era para quemar los puentes que me llevaban de vuelta a su desprecio una y otra vez. Una calma extraña, casi sobrenatural, se asentó sobre mí. El miedo se había evaporado, la tristeza se había cristalizado en una resolución dura como el diamante. Ya no había nada que negociar, nada que salvar, nada que perdonar. Solo quedaba la ejecución, no la de ellos, sino la mía. La ejecución de un plan que llevaba años gestándose en el fondo de mi mente, una contingencia legal y financiera para un día como este. Un día que, en el fondo más oscuro y honesto de mi ser,
Siempre supe que llegaría. Con esa nueva y escalofriante calma instalada en el centro de mi ser, volví a la mesa. La atmósfera había cambiado drásticamente en mi ausencia. La falsa alegría se había disipado por completo, reemplazada por una tensión tan espesa que se podría cortar con un cuchillo. Mi copa de cóctel azul seguía allí, intacta, un monumento silencioso y brillante a su complot fallido. Julieta me miraba con los ojos entrecerrados, una mezcla de frustración e impaciencia mal disimuladas. Mis padres evitaban mi mirada, estudiando con inusitado interés los patrones del mantel. ¿Te encuentras bien, Regina?, preguntó mi madre, y su voz, que pretendía sonar preocupada, estaba teñida de una irritación que no pudo ocultar. Estuviste mucho tiempo fuera. La comida se va a enfriar. Solo un pequeño dolor de cabeza, respondí, sentándome con una lentitud deliberada que sabía que lo sacaría de quicio. Demasiado ruido, supongo. Tomé mi copa de agua y bebí un sorbo, observándolos a todos por encima del borde del cristal. Eran como una manada de lobos rodeando a su presa, completamente confundidos por qué la presa no mostraba los signos esperados de miedo o debilidad. Fingí mirar la pantalla de mi teléfono, que había dejado sobre la mesa. Hice una mueca de fastidio. ¡Oh, qué fastidio! Una alerta de mi oficina. Parece que hay un problema con un envío internacional a Japón. Un asunto de aduanas. Mentí con una facilidad y una naturalidad que me sorprendió a mí misma. Era como si una parte de mí, una estratega fría y calculadora, hubiera tomado el control. Tengo que hacer una llamada rápida. Es urgente. Lo siento mucho, de verdad. Ahora mismo vuelvo. No esperé su respuesta ni sus miradas de reproche. Me levanté y me dirigí no hacia el pasillo de los baños, sino hacia un pequeño balcón al aire libre que el restaurante reservaba para fumadores. La noche de Oaxaca era fresca y el aire olía a tierra húmeda y al perfume dulzón de las bugambillas que trepaban por la pared. Me apoyé en la barandilla de hierro forjado, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban abajo como un tesoro derramado, y marqué un número que sabía de memoria. Sonó 2 veces antes de que una voz tranquila, profunda y profesional respondiera: Lisandro. Lisandro, soy yo, Regina. Hubo una pausa al otro lado de la línea, apenas un segundo, pero lo suficiente para que yo supiera que había detectado la diferencia en mi tono. Lisandro era más que mi abogado. Era mi amigo desde la universidad, mi confidente, la única persona en el mundo que conocía cada pieza de mi museo del dolor familiar. Había sido él quien, años atrás, después del fiasco de la hipoteca, me había dicho: Regina, el amor no te va a proteger. La ley, sí. Déjame ayudarte a prepararte para lo peor. Regina, dijo, y su tono cambió sutilmente de profesional a preocupado. ¿Estás bien? Suenas diferente. Estoy mejor que nunca, Lisandro, respondí, y era la verdad más absoluta que había dicho en años. Me sentía lúcida, viva, como si acabara de despertar de un largo coma autoinducido. Escúchame, el día que siempre advertiste que llegaría, el día para el que nos hemos estado preparando, llegó. El silencio al otro lado de la línea fue denso, cargado de comprensión. No necesitó preguntar detalles. Sabía exactamente lo que significaba. ¿Estás completamente segura?, preguntó finalmente. Su voz ahora era puro negocio, la de un general a punto de recibir la orden de atacar. Una vez que pongamos esto en marcha, no hay vuelta atrás.
Lo sabes, ¿verdad? 100% segura, Lisandro. Intentaron drogarme en mi propia fiesta de cumpleaños, delante de mis socios. Oí el sonido de un suspiro profundo y controlado, una mezcla de resignación y furia contenida en mi nombre. ¿Esos? Entiendo. ¿Activo el protocolo completo? Activa el protocolo cenizas, dije, usando el nombre en clave dramático que le habíamos dado a nuestro plan de contingencia definitivo. ¿Todo? Preguntó Lisandro, su voz asegurándose una última vez. ¿La casa, las cuentas, todo? ¿Estás absolutamente segura de que quieres proceder con todo? Sí, dije sin un ápice de duda. Quema hasta los cimientos, Lisandro. Quiero que mañana por la mañana, cuando salude el sol, no quede nada más que cenizas de la vida que ellos creen tener y que yo he estado financiando. Considéralo hecho, Regina. Los documentos están listos y firmados. Las notificaciones se enviarán por mensajero a primera hora. Mañana será un día muy, muy diferente para la familia. Gracias, Lisandro. Te debo una muy grande. No me debes nada. Solo me debes el placer de estar allí para verlo. Te llamaré por la mañana. Colgué el teléfono. Miré por última vez las luces parpadeantes de la ciudad. Parecían estrellas caídas, cada una posibilidad, una nueva vida. Respiré hondo, el aire fresco llenando mis pulmones, limpiando los últimos vestigios de la hija obediente y esperanzada que solía ser. Cuando me di la vuelta para volver al restaurante, ya no era una víctima a punto de caer en una trampa. Era la cazadora, y la trampa estaba a punto de cerrarse. Pero no sobre mí, sobre ellos. Cuando regresé a la mesa, la conversación, que se había reanudado de forma torpe en mi ausencia, se detuvo abruptamente. Todas las miradas se clavaron en mí. La de Julieta era afilada, impaciente, casi febril. La de mis padres, nerviosa y expectante. La de mis socios, educadamente indiferente. Esperaban el siguiente acto de su malograda obra de teatro, el momento en que su protagonista finalmente bebiera la poción y se transformara en la loca que necesitaban que fuera. Me senté y sonreí. Una sonrisa amplia y genuina por primera vez en toda la noche. Una sonrisa que no partía de la felicidad, sino de una certeza absoluta. La confusión en sus rostros fue el primer bocado de un postre que prometía ser delicioso. Cogí la copa de cóctel azul, esta vez sin vacilación. La levanté admirando cómo las luces del restaurante se refractaban en el líquido, creando patrones hipnóticos. Saben, comencé, mi voz resonando con una nueva autoridad en el silencio expectante. Mi hermana Julieta tiene toda la razón. He estado muy estresada últimamente. Vi una chispa de triunfo mal disimulado en los ojos de mi hermana. Mis padres se relajaron visiblemente en sus asientos, intercambiando una mirada de alivio. Estaban a punto de ganar. El peón estaba a punto de moverse justo a la casilla que ellos querían. He estado tan centrada en el trabajo, en las responsabilidades, en las exportaciones a Japón. Continué, lanzando una mirada significativa en dirección a mis socios, que a veces me olvido de lo que es realmente importante. Hice una pausa dramática, recorriendo con la mirada los rostros de mi familia. La familia, el cuidarnos los unos a los otros, el velar por nuestro bienestar. Mi madre asintió con un fervor casi cómico, probablemente preparando su discurso sobre cómo ellos, como padres, siempre estaban allí para cuidarme. Giré la copa lentamente entre mis dedos, el frío del cristal anclándome en el momento. Y por eso, este gesto tuyo, Julieta, este detalle tan pensado,
significa tanto para mí, que te hayas tomado el tiempo y la molestia de prepararme algo especial para ayudarme a relajar. Es la prueba definitiva de que realmente te preocupas por mi salud y mi felicidad. Julieta se infló de orgullo. Su sonrisa era una máscara de suficiencia plástica. Por supuesto, hermana, siempre me preocupo por ti. Eres lo más importante. Lo sé, dije, y mi voz bajó un tono, volviéndose íntima, casi un susurro, pero lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Y precisamente porque sé que te preocupas tanto por mí, sé que entenderás perfectamente lo que voy a hacer ahora. Mi tono cambió abruptamente. La dulzura se evaporó, dejando tras de sí un filo de acero inoxidable. Me incliné sobre la mesa, mi movimiento fue rápido, fluido y silencioso. Pero hermanita, ahora que te miro bien, con la luz adecuada, tú te ves mucho más estresada que yo. Toda esta planificación de fiestas, la presión de tu blog, la organización de tu inminente viaje a Europa, debe ser absolutamente agotador. La sonrisa de Julieta vaciló, una pequeña grieta apareciendo en su fachada. Creo que tú lo necesitas mucho más que yo. Y antes de que nadie pudiera procesar mis palabras o reaccionar, con un movimiento rápido y preciso que pareció durar una eternidad, intercambié nuestras copas. Coloqué la copa azul y venenosa frente a su plato de postre intacto y tomé su copa de vino blanco, que estaba apenas tocada. El tiempo pareció congelarse. El color desapareció por completo del rostro de Julieta, dejándola con la palidez cerúlea de una estatua de mármol. Sus ojos, abiertos como platos, pasaron de la copa azul a mi cara y de vuelta a la copa, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua, sin emitir sonido. Mis padres me miraban con una mezcla de horror y estupefacción. Mis socios observaban, ahora sí, con un interés genuino, habiendo comprendido por fin que no estaban presenciando una cena de cumpleaños, sino un duelo. Regina, ¿pero qué estás haciendo?, balbuceó mi padre, siendo el primero en encontrar la voz. Un simple intercambio de amabilidad, respondí, levantando la copa de vino de Julieta y tomando un sorbo largo y deliberado, sin apartar los ojos de los de ella. Ella me ha ofrecido un remedio para el estrés. Yo le estoy ofreciendo la oportunidad de que lo aproveche primero. Es lo que hacen las hermanas que se quieren de verdad. ¿No es así? Poner siempre las necesidades de la otra en primer lugar. Todos los ojos en la mesa, como un jurado silencioso, se volvieron hacia Julieta. Estaba atrapada, completamente atrapada en su propia red de engaños. Si se negaba a beber, admitiría que había algo malo en la copa. Si gritaba o me acusaba, arruinaría la imagen de hermana cariñosa y preocupada que había construido con tanto esmero frente a mis socios. Estaba acorralada por su propia mentira. Bebe, le dije en voz baja, pero con una autoridad que nunca antes había usado con ella, la autoridad de quien tiene todas las cartas ganadoras. Brinda por mi salud, hermanita. Anda, relájate. La presión en la mesa era insoportable, un silencio denso y pesado que ninguna conversación trivial podía romper. Mis socios comerciales, ajenos a la composición química del cóctel, pero plenamente conscientes de la guerra psicológica que se estaba librando, observaban la escena con una fascinación educada, como si estuvieran en el palco de un teatro viendo una obra de suspense. Mis padres parecían dos estatuas de sal, paralizados por la incredulidad y el pánico. Y Julieta estaba sudando. Pequeñas gotas de transpiración perlaban su frente, arruinando la base de maquillaje que se había aplicado con tanto esmero. Vamos, Julieta,
La animé, mi voz sonando alegremente cruel, saboreando cada sílaba. ¿No vas a probar tu propia creación? Después de todo el esfuerzo que pusiste, me sentiré terriblemente ofendida. Con una mano que temblaba de forma visible, tan violenta que el líquido azul se agitó en la copa, Julieta levantó el martini. Sus ojos suplicantes, llenos de un miedo primitivo, se encontraron con los míos por encima del borde, buscando una salida, una pizca de la vieja Regina, la hermana mayor que siempre cedía, que siempre la rescataba de sus propios líos. No la encontró. En su lugar, encontró una pared de hielo pulido, un reflejo de su propia frialdad. Cerró los ojos con fuerza, como un niño que va a recibir una inyección, y bebió, no un sorbo elegante, sino un trago largo y desesperado, como si quisiera acabar con el suplicio cuanto antes. Dejó la copa vacía en la mesa con un golpe seco que resonó en el silencio. «Delicioso», dijo, pero su voz fue un graznido ahogado, una caricatura de su tono meloso habitual. Intentó sonreír, pero fue una mueca grotesca, una contracción de sus labios que no llegó a sus ojos aterrorizados. La conversación en la mesa intentó reanudarse, pero fue un esfuerzo inútil y torpe. Yo, por mi parte, empecé a hablar animadamente con mis socios sobre los nuevos mercados de exportación en Asia, ignorando por completo a mi hermana, tratándola como si fuera invisible. Pero de reojo, con una atención milimétrica, la observaba. Los primeros 5 minutos fueron una batalla campal entre la voluntad de Julieta y la química del barbitúrico. Luchó por mantener la compostura. Se reía demasiado alto de chistes que no tenían gracia. Sus movimientos eran bruscos y espasmódicos. Luego, los efectos del sedante comenzaron a ganar la guerra de forma visible. Primero, su habla se volvió pastosa, como si su lengua se hubiera hinchado. Intentó contar una anécdota sobre un viaje a Cancún y las palabras se le enredaron en la boca, saliendo como un murmullo incoherente y sin sentido. Se detuvo a mitad de la frase, confundida, parpadeando lentamente como si hubiera olvidado dónde estaba o de qué estaba hablando. Después, su coordinación motora se desvaneció por completo. Intentó coger su copa de agua y su mano falló el objetivo por varios centímetros, golpeando la copa y tirándola, empapando el traje de mi padre. «Torpe», le espetó él, aún sin comprender la verdadera magnitud de lo que estaba pasando, reaccionando con la irritación de la vergüenza pública. El clímax llegó cuando se puso de pie abruptamente, murmurando algo sobre necesitar ir al baño. Se tambaleó violentamente. Sus piernas de gelatina se negaron a obedecerla. Se agarró al respaldo de la silla de mi tía Griselda para no caer, y mi tía la apartó con un gesto de asco y horror. «Julieta, por el amor de Dios, ¿estás borracha?», preguntó mi madre, su voz una mezcla de vergüenza y enfado, más preocupada por el qué dirán que por el estado de su hija. «No, no sé qué me pasa», balbuceó Julieta, sus ojos vidriosos y completamente desenfocados. Intentó dar un paso hacia adelante, un último y patético intento de escapar. Y fue entonces cuando ocurrió. Su cuerpo se rindió, se desplomó, no con la gracia de un desmayo, sino con el peso muerto y sin gracia de un títere al que le han cortado las cuerdas. Cayó al suelo con un ruido sordo y alarmante, llevándose consigo un plato de postre que se hizo añicos contra el mármol. El caos se apoderó de la mesa. Mi madre gritó su nombre. Mi padre se levantó de un salto, volcando su silla. Los meseros acudieron corriendo, sus rostros una mezcla de profesionalismo y alarma. En medio del pánico, yo permanecí sentada,
inmóvil, observando la escena con una calma aterradora. Miré a mis socios, que me observaban a mí, no al cuerpo de mi hermana, con expresiones de puro shock. Mis más sinceras disculpas por este espectáculo, dije, mi voz tranquila y clara cortando el ruido como un bisturí. Parece que mi hermana no se encuentra bien. El estrés, ya saben, a veces nos juega malas pasadas. La ironía fue tan densa, tan perfecta, tan exquisitamente cruel, que tuve que reprimir una sonrisa. El telón había caído sobre el primer acto de mi nueva vida, y la estrella de su propia obra yacía inconsciente en el suelo, exactamente como lo había planeado. Solo que en el papel equivocado. La mañana siguiente, el sol entraba a raudales por los inmensos ventanales de mi oficina en el último piso, iluminando las motas de polvo que bailaban perezosamente en el aire. Todo en la ciudad parecía tranquilo, ajeno al cataclismo que estaba a punto de desatarse. Desde mi escritorio de cristal y acero, Oaxaca parecía una maqueta pacífica, pero yo sabía que era la calma que precede a la tormenta. Julieta había pasado la noche en observación en un hospital privado, donde, irónicamente, la factura fue cargada a mi cuenta. El diagnóstico oficial fue intoxicación aguda por una reacción adversa a una mezcla de alcohol y sedantes no recetados. Mis padres la llevaron a casa al amanecer, furiosos, avergonzados y sobre todo confundidos. A las 10 en punto, la tormenta llegó, tal y como había previsto. La puerta de mi oficina se abrió de golpe, sin la cortesía de una llamada o un golpe, y entraron los tres. Mi padre, Héctor, con el rostro congestionado de una rabia que le hacía parecer a punto de sufrir un infarto. Mi madre, Silvana, con los ojos hinchados de llorar, no de pena, sino de frustración. Y Julieta, pálida y temblorosa, envuelta en un aire de víctima trágica, que habría sido convincente si yo no hubiera conocido la verdad. ¿Se puede saber qué demonios te pasa por la cabeza?, rugió mi padre, acercándose y golpeando mi escritorio con la palma de la mano. El golpe hizo vibrar mi taza de café. Casi matas a tu hermana. Podrías haberla matado. Yo no hice nada, respondí con una calma deliberada, sin levantar la vista de los informes de ventas que estaba revisando. Cada segundo que los hacía esperar, cada gesto de indiferencia, era una pequeña vuelta de tuerca. Ella bebió un cóctel que ella misma preparó con sus propias manos. Quizás debería tener más cuidado con sus recetas secretas en el futuro. ¿Tú sabías que había algo en esa copa?, gritó Julieta. Su voz era un chillido agudo y desagradable que rasgó el silencio profesional de mi oficina. Me engañaste. Lo hiciste a propósito para humillarme delante de todos. ¿Humillarte? Levanté la vista por fin, mis ojos encontrándose con los suyos con una frialdad que la hizo retroceder un paso. Qué curioso que uses esa palabra, porque esa era exactamente la palabra que usaste tú cuando le contabas el plan a papá por teléfono. ¿La recuerdas? Será la humillación perfecta. ¿Te suena de algo? El color desapareció de sus tres rostros simultáneamente. Se quedaron helados, sus acusaciones muriendo en sus labios, reemplazadas por una expresión de puro y absoluto pánico. La presa acababa de revelar que conocía la trampa desde el principio. ¿Cómo es posible?, balbuceó mi madre, agarrándose al brazo de mi padre como si fuera a desmayarse. Justo en ese momento, la puerta de mi oficina se abrió de nuevo, esta vez con la suavidad
y el silencio de un profesional. Era Lisandro, mi abogado. Vestía un traje gris oscuro impecable y llevaba un maletín de cuero que parecía pesar tanto como el Código Penal. Su presencia irradiaba una autoridad tranquila y formidable que llenó la habitación y silenció el drama familiar de golpe. «Buenos días, familia», dijo Lisandro con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Regina me pidió que me uniera a ustedes. Parece que tienen algunos asuntos importantes y urgentes que discutir». Se sentó en una de las sillas de diseño frente a mi escritorio y con una lentitud exasperante abrió su maletín. Mis padres y Julieta lo miraban con una mezcla de desconfianza, miedo y confusión. «No sé quién es usted, pero esto es un asunto estrictamente familiar», espetó mi padre, intentando recuperar un ápice de su autoridad perdida. «Al contrario, señor Héctor», replicó Lisandro, sacando una gruesa carpeta de su maletín, atada con una cinta. «A partir de las 10:05 de esta mañana, esto ha dejado de ser un asunto familiar para convertirse en un asunto estrictamente legal y de negocios». Desató la cinta y abrió la carpeta. «Empecemos por lo más urgente, si les parece». «Esto», dijo, deslizando un documento con sellos oficiales sobre mi escritorio hacia ellos, «es una copia certificada del título de propiedad de la casa en la que viven actualmente en la calle de las Flores». Mi padre frunció el ceño. «¿Y qué? Es nuestra casa. La hemos pagado durante 30 años. «No exactamente», dijo Lisandro. Su voz era tan cortante como el filo de un bisturí. «Ustedes la pagaron durante 25 años. Hace 5 años la hipotecaron hasta el último centavo para financiar un negocio de su hija Julieta. Un negocio que, como sabemos, fracasó. Durante los últimos 2 años han incumplido varios pagos de esa hipoteca. El banco estaba, de hecho, a punto de ejecutar el desahucio». «Eso no es asunto tuyo», dijo mi madre, su voz un hilo de nerviosismo. «Oh, pero sí que lo es», continuó Lisandro, implacable, «porque hace 6 meses una pequeña y discreta sociedad de inversión privada compró su deuda al banco, evitando así el escándalo público del desahucio. Y la dueña y única accionista de esa sociedad de inversión es mi clienta, la señorita Regina». El silencio que siguió fue tan profundo, tan absoluto, que pude oír el zumbido del aire acondicionado. Vi la comprensión amanecer en sus ojos, no como una luz, sino como una oscuridad que se extendía, un horror lento y progresivo que los devoraba desde dentro. Eran inquilinos en su propia casa, y su casera era la hija que habían intentado destruir. Lisandro, sin inmutarse, sacó otro papel de la carpeta. «¿Y esto?», dijo, su voz tranquila y metódica, un contraste brutal con el caos que se arremolinaba en la habitación. «Es una notificación formal de desalojo. Tienen 30 días naturales para desocupar la propiedad. Mi clienta tiene la intención de ponerla en el mercado lo antes posible». Mi madre se llevó una mano a la boca, un sollozo ahogado escapándose de sus labios, un sonido gutural de pura desesperación. Mi padre se quedó mirando el papel de desalojo como si fuera una serpiente a punto de morderle, su rostro pasando del rojo de la furia al blanco cerúleo de la incredulidad. Julieta, sin embargo, reaccionó como siempre lo hacía cuando se veía acorralada, con la rabia que nace del pánico y del ego herido. «No puedes hacernos esto», gritó, su voz temblando de una furia infantil. «Somos tu familia. Esa es nuestra casa, la casa donde crecimos». «Era vuestra casa», corregí. Mi voz era un témpano de hielo.
cada palabra cuidadosamente elegida para infligir el máximo daño. La casa que arriesgasteis por un capricho, pero no por mi futuro. La casa cuyas facturas, por cierto, he estado pagando yo en secreto durante el último año para evitar que os la quitaran. Las decisiones, como ves, tienen consecuencias, Julieta. Pero la sesión de hoy no ha terminado, dijo Lisandro, interrumpiendo antes de que pudieran lanzar otra ronda de acusaciones histéricas. Con un movimiento tranquilo, conectó un pequeño proyector a su tableta. La pared blanca de mi oficina, normalmente un lienzo de calma minimalista, cobró vida. Primero, apareció una hoja de cálculo, columnas y columnas de números, fechas y conceptos. Esto, explicó Lisandro, su voz de narrador financiero resonando en la sala, es un desglose detallado y exhaustivo de cada peso que la señorita Regina les ha transferido directa o indirectamente en los últimos 5 años. Su dedo láser señaló líneas al azar, pagos de las tarjetas de crédito de la señora Silvana y la señorita Julieta, las facturas médicas del señor Héctor, las matrículas de 3 cursos de diseño que nunca terminaste, Julieta, múltiples préstamos para tus emprendimientos que nunca fueron devueltos, viajes, coches, reparaciones de la casa. La cifra total, en la parte inferior de la página, brillaba en un rojo agresivo. Era una cantidad obscena, suficiente para comprar un apartamento de lujo en la mejor zona de la ciudad. Era el precio de su desprecio. Y ahora, continuó Lisandro, cambiando la imagen con un clic, algo un poco más personal, si me lo permiten. Hizo otro clic, y la voz de Julieta llenó la habitación, distorsionada por la mala calidad de la grabación de un teléfono, pero inconfundible. Era la voz de mi hermana riéndose la noche anterior a mi cumpleaños en su conversación con mi padre. Y entonces, cuando esté delante de todos sus socios importantes, esos viejos estirados que tanto la admiran, ¡boom!, empezará a decir tonterías, a llorar, parecerá una loca total, completamente fuera de control. Papá, será la humillación perfecta, tendremos que intervenir para salvarla de sí misma. Con un espectáculo así, firmará lo que sea que le pongamos delante, te lo aseguro. La grabación terminó, dejando un silencio denso y pesado como una losa. La cara de Julieta era una máscara de horror puro. Estaba desnuda, su malicia, su envidia, su mediocridad, todo expuesto a la cruda luz de la verdad. Fue entonces cuando se rompió. La hija dorada, la princesa de la familia, se desmoronó. «Te odio», me gritó, y esta vez no había actuación, no había victimismo, solo veneno puro y sin diluir. Se levantó y señaló mi escritorio con un dedo tembloroso, su cuerpo entero vibrando de una furia impotente. Lo hiciste todo para restregárnoslo por la cara. Siempre ha sido así. Tu éxito, tu maldito dinero, tu perfecta vida. Se giró hacia nuestros padres, que la miraban como si fuera una extraña. Y ustedes, siempre hablando de lo maravillosa que es Regina, de lo orgullosos que están de sabor auténtico como si fuera vuestro. Pero cariño, nosotros te queremos a ti, empezó mi madre, su voz un hilo débil. ¡Cállate!, la interrumpió Julieta con una crueldad que me dejó helada. Se volvió hacia mí de nuevo, sus ojos llenos de lágrimas de rabia y autocompasión. Para ti todo fue siempre fácil. Tú eres la inteligente, la fuerte. Todos te admiran. Yo no soy nada sin esto. Sin el dinero, sin la casa, sin el estatus que me das, no soy nada. Ahí estaba. La verdad desnuda, fea y patética.
No era odio lo que sentí por ella en ese momento. Era una lástima inmensa y agotadora por el inmenso vacío que había en su interior. Un agujero negro de inseguridad que ninguna cantidad de dinero, atención o vestidos de diseñador podría llenar jamás. Mientras Julieta se consumía en su propia histeria, reducida a una niña malcriada a la que le habían quitado su juguete favorito, mis padres intentaron un último y desesperado recurso: la carta de la sangre, la súplica emocional. Regina, por favor, hija mía, gimoteó mi madre, acercándose a mi escritorio con pasos vacilantes, sus manos extendidas como si pidiera limosna a una deidad implacable. Somos tus padres. Cometimos errores, lo sabemos, pero no puedes dejarnos en la calle. ¿A dónde iremos? ¿Qué haremos? Tu padre está enfermo, yo no he trabajado en 30 años. ¿Habrían pensado en eso antes de tratar de arruinarme la vida? Respondí, mi voz desprovista de toda emoción, plana como un electrocardiograma detenido. Me levanté de mi silla de cuero, no para enfrentarlos, sino para señalar con mi lenguaje corporal que la conversación, la relación, todo había terminado. La mujer que había pasado décadas anhelando su aprobación, que se habría conformado con una migaja de su cariño, había muerto la noche anterior en el baño de un restaurante. La que estaba de pie ahora era la dueña de su casa, la arquitecta de su nueva y precaria realidad, la jueza de su destino. Mi padre, viendo que las lágrimas de cocodrilo de mi madre no funcionaban, intentó jugar su última carta, la de la autoridad patriarcal que siempre le había funcionado. Soy tu padre, dijo, su voz intentando sonar severa, pero temblando en los bordes. Y te exijo que detengas esta locura ahora mismo. No tienes derecho a tratarnos así. Se equivoca, señor Héctor, intervino Lisandro, poniéndose de pie también, su alta figura creando una barrera protectora e insalvable entre ellos y yo. Tiene todo el derecho. Legalmente, cada acción que ha tomado está blindada. Y si me permite una opinión personal, añadió, mirándolos con un desprecio helado, moralmente también. Me dirigí hacia la puerta de la oficina, rodeando mi propio escritorio, dándoles la espalda. No los miré. Mirarles habría sido concederles una última pizca de importancia, una conexión que ya no existía. Eran extraños, eran inquilinos morosos, eran fantasmas de una vida pasada que estaba a punto de exorcizar. Lisandro se encargará de todos los detalles legales, dije, mi mano en el pomo de acero frío de la puerta. Tienen 30 días. Les sugiero que empiecen a empacar. Ah, y Julieta, añadí, deteniéndome pero sin volverme a mirarla, la factura del hospital de anoche, la de tu reacción adversa, ya está pagada. Considéralo mi último regalo de despedida, el finiquito de nuestra relación. Abrí la puerta. Ahora, si me disculpan, tengo una empresa que dirigir. Salí de mi propia oficina, dejándolos atrás con mi abogado y con las ruinas humeantes de su mundo. Caminé por el pasillo de mi empresa, los empleados levantando la vista para saludarme. Les devolví el saludo con una sonrisa. Mis pasos eran firmes y seguros, sobre el suelo de madera pulida. No sentí triunfo, ni alegría, ni sed de venganza satisfecha. Sentí silencio, un silencio profundo y pacífico en mi interior, donde antes solo había habido un ruido constante de ansiedad, de esperanza insatisfecha, de tratar de ser suficiente. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando su aprobación, no estaba temiendo su juicio, no estaba anhelando su amor. Por primera vez en 38 años,
era absolutamente y completamente libre. El poder no residía en quitarles la casa o el dinero. El verdadero poder residía en mi capacidad para dar media vuelta y marcharme sin mirar atrás. Han pasado 6 meses desde aquel cumpleaños que cambió mi vida para siempre. Fiel a mi palabra, la casa de mi infancia fue vendida a una joven familia. No sé a dónde fueron mis padres o Julieta, y he dado instrucciones muy claras a Lisandro de que no quiero saberlo. He bloqueado sus números, he filtrado sus correos, he cortado el cordón umbilical tóxico. A veces, mi tía Griselda me llama desde un número desconocido para contarme lo cruel y desalmada que he sido, pero yo simplemente cuelgo sin decir una palabra. El silencio es mi nueva arma. Mi vida ahora es más tranquila, más ligera. La empresa, Sabor Auténtico, está prosperando más que nunca, ahora que toda mi energía y mi creatividad están centradas en ella, sin ser desviadas por el agujero negro de las necesidades de mi familia. Pero los mayores cambios no son externos. Es la paz que siento al despertar por la mañana, la ausencia de ese nudo de ansiedad en mi estómago. Es la ligereza en mis hombros, ahora que ya no cargo con el peso de sus expectativas y decepciones. Este fin de semana, Paloma se ha quedado conmigo. Después de una complicada y larga conversación con los servicios sociales y con la ayuda de Lisandro, he conseguido su custodia temporal mientras se aclara la situación legal y emocional de sus padres. Está floreciendo, lejos de la sombra tóxica y de la presión de su madre. Es una niña brillante, sensible y con un talento increíble para el dibujo. Ahora mismo estamos en el balcón de mi apartamento, que da a las cúpulas de las iglesias de Oaxaca. Estamos plantando petunias de un color violeta intenso en una maceta de barro. Sus manos están cubiertas de tierra y tiene una pequeña mancha de barro en la punta de la nariz. Se ríe, una risa clara y pura que llena el aire y mi corazón. Me enseña un dibujo que ha hecho mientras yo preparaba la tierra, uno de 2 pájaros de muchos colores volando muy alto sobre las nubes, uno grande y otro un poco más pequeño, volando juntos. Somos nosotras, tía Regina, dice, sus ojos brillando, volando lejos de todo lo malo. La abrazo con fuerza y miro el horizonte, el cielo teñido de naranja y rosa por el atardecer. Pienso en mi familia, en las decisiones drásticas que tomé. Me llaman un monstruo, una hija desalmada que echó a su propia familia a la calle. Pero cada vez que miro la sonrisa radiante de Paloma, cada vez que respiro este aire de libertad y paz, me hago la misma pregunta. Después de una vida entera de ser su cajero automático y su saco de boxeo emocional, ¿me equivoqué al finalmente elegir salvarme a mí misma y a la única persona inocente en toda esta historia? Díganme ustedes.